Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias al Club Zayas por acogernos en esta presentación del libro, gracias a ustedes y gracias a la editorial Tecnos, que siempre edita libros importantes, y gracias a los autores que hay una buena representación, palabra clave, ¿no? En la hora siguiente, de los que han participado en este libro. Y muchísimas gracias a Inés y a Javier Redondo por invitarme a participar. Yo hago todo lo posible porque se olvidan de mí, pero no consigo. Es serio. Lo digo completamente en serio. Pero bueno, cada vez que los amigos me invitan a participar, pues estoy encantado. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos reúne, voy a hablar muy poquito y dar la palabra inmediatamente a quienes tienen que hablar, que son los autores, ¿no? Pero bueno, el tema que nos reúne es el tema, me parece, crucial de nuestro tiempo, ¿no? De nuestro momento. En el 2008 ocurrieron cosas que todos recordamos, pero empezaron a ocurrir otras que entonces no éramos capaces de ver del todo, ¿no? Y esas cosas que estaban ocurriendo al mismo tiempo en la superficie y en el fondo, como pasa con algunas revoluciones, como a uno no le gustaba la revolución de Mayo Centrés, pensaba que no era una revolución, y hay que decir que es una de las pocas veces en las que me parece que no tuvo mucha conciencia de lo que estaba pasando, porque lo que se avecinaba era serio, ¿no? Y en este caso pasa un poco parecido, es decir, lo que pasó en el 2008, la gran crisis que todos recordamos, puso en marcha movimientos sociales, culturales y políticos que han acabado cambiando de arriba abajo las sociedades occidentales. No ha quedado nada indemne después de todo aquello. Bueno, y este es el asunto que nos convoca, ¿no? Algunos de los autores del libro participaron en el 2019 en otro libro, ¿no? Que se llamaba Geografía del Populismo. A diferencia de aquel era un mapa geográfico del populismo, era un libro muy interesante. Este trata el tema que a mí me parece crucial, que es el asunto de la democracia y el populismo y la democracia, ¿no? Las dos palabras tienen una raíz idéntica. Pueblo, por una parte, el poder del pueblo, y populismo, que no se sabe muy bien lo que es, un estilo, una estética, una ideología, ¿no? El caso es que nos encontramos en una situación en la que en las democracias occidentales, que queríamos muy asentadas, muy seguras, muy firmes, pues ha irrumpido algo profundamente nuevo, y ese algo se hace el nombre de lo que más paradójico podría ser, que es el nombre del pueblo. Es decir, es el pueblo y la democracia. A veces contra, a veces encima, a veces debajo, pero estableciendo una relación sumamente complicada, ¿no? Y muy interesante. Entonces, eso es lo que me parece que nos convoca aquí. Entonces, yo ya he intervenido más que para luego hacer preguntas impertinentes, espero. Y además tengo el privilegio de hacer las preguntas a este selectísimo grupo de académicos madrileños, que no lo voy a desaprovechar. Pero bueno, sin más, ¿qué es lo que ha cambiado desde el 2019? Bueno, antes de eso, ¿podríais hablar un poco del libro? ¿Cuál es el proyecto del libro? ¿Cómo surgió? ¿Qué queríais hacer? Cualquiera de los dos. Bueno, a ver, este es un... bueno, aquí no sé si me escuchan mejor. Este es un libro que nace de la inquietud no solo mencionabas recién, Geografía del Populismo. Bueno, vaya por delante, y es importante agradecer otra vez, permítanme, a la Fundación Zayas, a la editorial Tecnos, a todos los autores que también, con los que ha sido un honor poder trabajar, y muy especialmente a Javier Redondo, que es el alma y el corazón de todo este proyecto. Nosotros asumimos algunos presupuestos en el diagnóstico, viendo la geografía de todo lo que está sucediendo, que parte del hecho de que no estamos, nuestro ejercicio no radica en explicar cuáles son las causas de lo que está pasando, sino demostrar que lo que estamos viendo son las consecuencias de un proceso. Hay una transmutación en el sentido y en los valores de cómo se comprende el alcance del funcionamiento de un sistema democrático que transforma profundamente el sentido de la política. Y a partir de ello, el sentido de las elecciones, el rol de los partidos políticos, el alcance de la sociedad civil. En ese cambio, claro, esa es la novedad de este libro, plantea la idea de explicar todo aquello que ha cambiado, y asume, y a Javier ha hecho mucho hincapié en el desarrollo de este proyecto, en la primera parte del libro, como una perspectiva de qué es la democracia, qué es una verdadera democracia,
qué significa el consenso procedimental a partir del cual nosotros decidimos en un entorno plural plantear alternativas para vivir en conjunto. El populismo, no sé si muta, pero crece, avanza cada vez de una forma más rápida. Quizás la rapidez responde también a esta gran transformación de los valores que sustentan el régimen en el que nosotros vivimos, y quizás también una de las apuestas de este proyecto es, al cambiar el vector, a centrarlo en ver las consecuencias, y quizás desde una perspectiva hasta, si ustedes me permiten, marginal, porque no son muchos los estudios que intentan revisar los valores que sustentan nuestros procesos democráticos, hacer una apuesta, porque al fin y al cabo, si es un problema de valores, es un problema de actores. Y en ese marco, en la segunda parte del libro también, verificar el ejercicio del liderazgo, el sentido de los partidos políticos, el alcance de los movimientos, el lugar de la sociedad civil, de la juventud y de nuestra propia historia. Bien, pues me sumo a las palabras de María Inés, agradezco a la Asociación Zayas, donde nos sentimos siempre como en casa y que nos trae interés en presentar el libro, y estamos encantados de hacerlo aquí. Agradezco muchísimo a José María Marco porque es el mundo al revés, es decir, uno de los mejores ensayistas del momento está presentando a dos humildes profesores de universidad que han escrito lo que han podido. Entonces, bueno, hemos dado un poco la vuelta a los hechos como deberían ser, y luego los autores, obviamente, yo particularmente creo que el libro es muy bueno, pero es muy bueno por los autores que están aquí en primera fila, porque están de verdad representados o están representados en el libro las cabezas mejor amuebladas del pensamiento político hoy día, algunas más conocidas, otras menos conocidas para el gran público, pero desde luego es una alineación de lujo. Y luego, gracias a los amigos que se han acercado, veo a Fernando, que fue la primera entrevista que apareció, Fernando Palmero, amigo de Compañero del Mundo, y bueno, pues es un acto de agradecimiento a los que también nos habéis impulsado a hacer este libro. Este libro, lo explicaba María Inés, parte de la concepción o de un momento de confusión según el cual parece que la democracia o se ha resignificado o se ha vaciado, y que hemos perdido un poco el norte de lo que realmente es la democracia. Y ahí Ángel Rivero estuvo muy ingenioso, muy habilidoso y muy riguroso cuando sugirió que la primera parte del libro la llamáramos de la verdadera y de la falsa democracia. Y entonces los filósofos, el grupo de filósofos que son autores del libro, que son Jesús Baiguet, Óscar Elía, Juan Pablo Serra y Ángel Rivero, el propio Rivero, nos contaban acerca de la idea de representación, de la idea de participación, de lo que es la verdadera democracia, del sentido que ha de tener la democracia, y especialmente interesante resulta el capítulo de Baiguet, porque hay algo nuclear en democracia que nos hemos dado cuenta que es la pata que ha quebrado y se lleva consigo otros elementos fundamentales, que es la verdad. Entonces teníamos claro que había que incluir un capítulo sobre la verdad en política, porque es fundamental. De hecho, está incluida en la introducción una frase demoledora del presidente del gobierno, de Sánchez, cuando dice: la verdad de las cosas es la realidad. Lo que nos está diciendo es que la verdad de las cosas es el poder, y la verdad de las cosas no es el poder, ¿no? Entonces, en torno a esas reflexiones se ensamblan esa primera parte. Y la segunda parte aparecemos los historiadores del presente, economistas, sociólogos, politólogos, para explicar cómo ha penetrado y carcomido la antipolítica, porque trascendemos un poco la noción de populismo por el hecho de que a lo mejor está ya muy manoseada o muy utilizada, y cuáles son las vías por las cuales ha penetrado. No explicamos el por qué, sino el cómo. ¿Cómo han penetrado los populismos o cómo ha penetrado la antipolítica en España? Porque hablamos de España. Porque hay una tendencia, y esto aquí hago un inciso, una frase, la he dicho en otros foros, una frase que da sentido también a lo que queremos hacer, es el sesgo que encontramos en los libros escritos sobre populismo.
Y una frase de un autor razonablemente conocido para el mundo académico, Adam Przeworski, que está incluida también en el libro, dice: el hermano gemelo del populismo hoy es el neoliberalismo. Y eso no es verdad. De hecho, Trump no es neoliberal precisamente. Con lo cual, frente a esos sesgos que tiene la mayoría de la literatura sobre populismo y antipolítica, entendemos que tenemos que centrar la cuestión y que aproximar la cuestión. Es decir, España no es ajena a lo que sucede por otros sitios. Y entendemos que esas vías de penetración de la antipolítica, puede faltar alguna, de hecho el nacionalismo es una de las vías, pero es la moralización de la política, la sentimentalización de la política, la retórica, el activismo y la movilización, la agitación callejera, la ubicación de los, la etiquetación, el etiquetado de los inmigrantes. Entonces hay una serie de vías por las cuales la memoria histórica, ahora memoria democrática, son las vías por las cuales se ha moralizado, sentimentalizado y deteriorado la política. Pero como queremos acabar también con un soplo de aire fresco, está introducido el capítulo de Alberto Beira, que es profesor de la Universidad Carlos III, en el que habla de los jóvenes, la desconsolidación, la desafección, es decir, qué está pasando en las generaciones que vienen en torno a la concepción del poder y sobre todo en la concepción de la democracia. Muy bien, bueno, con esto ya casi lo tenemos todo listo. Bueno, podríamos empezar empezar por la filosofía, ya que el libro empieza con capítulos filosóficos. En este caso podéis contestar cualquiera de los dos, o Óscar o cualquier filósofo que esté en la sala, ¿no? Una de las cuestiones que se plantearon en el año 2008 y después fue el tema famoso de la representación. El famosísimo eslogan del 14M no representa. Y es evidente que a partir de la gran crisis financiera que arrastró otras muchas, se produjo una especie de división que estaba fraguándose, pero que no se había fraguado del todo, entre los representantes y los representados. Y desde entonces me parece que la cuestión es general, es decir, ya no nos sentimos representados por los mismos partidos o no nos sentimos tan bien representados como nos sentíamos representados hasta entonces. Parece que casi todo el mundo comparte esa intuición o esa sensación. Hay algo natural, ¿no? Que casi se había. Yo creo que aparte de la cuestión política, ideológica, está bien porque Óscar lo trata muy bien en su capítulo. La representación es la idea que una sociedad se hace de sí misma. Y desde el 2008, probablemente desde mucho antes, pero el 2008 España ya, definitivamente no sabemos muy bien cómo representarnos a nosotros mismos. Algo cambió muy profundamente. Y desde entonces vivimos en un mundo que no sabemos exactamente cómo concebir totalmente, ¿no? Cómo concebir globalmente. No nos imaginamos el mundo en el que vivimos, ¿no? Y es ese punto de representación que a mí me gustaría andar un poco, ¿no? Porque andaréis un poco, porque creo que hay un núcleo muy serio, ¿no? Acerca de por qué aparece el populismo y por qué se resulta tan atractivo, ¿no? Porque en realidad intenta devolver a las sociedades, de una manera u otra, desde perspectivas ideológicas muy distintas, una visión total de sí misma, ¿no? Un sentido, podríamos decir, desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿no creéis que aquí ha pasado algo muy profundo y que estamos ante unas interrogaciones que deberían, que nos plantean problemas? Óscar es uno de los un capítulo que se habla del bien público y la representación. Y la participación. Sí, yo creo que en el fondo la democracia auténtica de verdad, implica un equilibrio entre representación y participación. Yo creo que uno de los problemas de las democracias contemporáneas es que ponemos más el acento en la cuestión de la representación que en la cuestión de la participación. Es decir, en la exigencia de que los partidos políticos, los
los políticos, la clase política nos represente. Al hacerlo así, cargamos la responsabilidad en la capacidad que tienen la clase política de identificarse, de atender a los deseos, a los intereses de los gobernados, etc. Eso es verdad, pero eso constituye solamente parte de la verdad. Yo creo que el populismo se agarra y engancha precisamente en ese gap, en esa distinción entre gobernantes y gobernados, que por otra parte es irremontable. Es decir, siempre en cualquier político va a haber gobernados y gobernantes, ¿no? Y en la medida en que nosotros nos fijamos en la distancia que hay entre gobernados y gobernantes, siempre queda ahí el hueco y ese es el caldo de cultivo en el que el populismo hace palanca y donde triunfa, ¿no? Y por eso siempre creo que la clave está en la responsabilidad, en la representación, pero está también y sobre todo en la participación. Una democracia sana es una democracia en la cual la sociedad tiene los mecanismos, los valores y las virtudes para estar presente en la vida política, a través de instituciones, a través de asociaciones. Osazaías hoy nos acoge y es un buen ejemplo. Es decir, el gobernado tiene que estar presente, tiene que hacerse presente en la política en sentido amplio, ¿no? Y uno de los problemas es precisamente que nuestras sociedades, en el caso de las sociedades españolas, como muy claro, y además es que el último libro de José María Marco lo deja muy claramente mostrado, ¿no? Es decir, cuando la sociedad deja de participar en política, la política tiende a introducirse en el ámbito de la sociedad. Todo se politiza, todo se partidocratiza, todo se convierte, la política aparece por todos los sitios, se hace política de cualquier aspecto de la sociedad, pero al mismo tiempo no es verdadera política, es cháchara política, es simple argumentación, discusión sin fin, etc., ¿no? Y eso en el fondo también es populismo, es decir, que no se puede hablar de fútbol, no se puede hablar de toros, no se puede hablar de cualquier cosa sin hacer política de ello, ¿no? Por eso creo que ahí la clave que explica el fenómeno del populismo es esa especie de desplome de la participación ciudadana, de la participación de los gobernados en la política, que es el mejor antídoto, pero que exige también determinadas virtudes de los gobernados, exige determinado carácter, siempre se habla de las virtudes clásicas, ¿no? Cuando eso desaparece, yo creo que temo que lo que pasa en estas sociedades, pues queda ese caldo de cultivo en el que arraiga el populismo. Sí, una de las cosas que aparecen sugeridas varias veces en el libro es no diré la desaparición, pero bueno, la puesta en crisis por las sociedades modernas de lo que llamamos bien común, ¿no? Parece como si el pluralismo hubiera acabado por dinamitar la existencia misma del bien común, ¿no? Nos unen solo formalismos, que está bien, pero nadie sabe lo que ocurre con el fondo, nadie sabe definirlo. Y eso puede llegar a provocar ciertos problemas o ciertas angustias, ¿no? Completamente comprensibles por el desconcierto, el cinismo, porque ya medimos todo en términos cínicos, y se pierde la referencia de aquello que debía ser común, ¿no? Que debía unirnos a todos, ¿no? Esto, a mí me parece que este es uno de los... Es como si la política, ¿no? O las políticas hubieran hecho desaparecer el fundamento de lo que nos une, ¿no? De la comunidad política, ¿no? Que es lo político, el hecho mismo político. O sea, es como si hubiera desaparecido. Y que es lo que decíamos, ¿no? La cháchara permanente, ¿no? Las tertulias son muy entretenidas, ¿no? Son más o menos, están muy bien, y para lucharse, para para cenar, no me pasa nada. Pero claro, ese tipo de palabrería o de palabra no sustituye la palabra política de verdad, ¿no? Pero claro, es como si eso hubiera sustituido la realidad misma de la política, de fondo. De hecho, hay otras cosas más complicadas, pero yo creo que esto nos basta, ¿no? ¿El populismo puede ayudar a recuperar esto? ¿O lo niega completamente? ¿O lo dinamita? ¿Qué es lo que pensáis? A ver, yo creo que quien mejor lo puede explicar esto es Juan Pablo Serra, que es quien lo aborda
un poco el significado de lo común, ¿no? Te tenía que... y esa ruptura. Y ahora le pasamos el micrófono. Lo que antes decía Óscar, lo de la participación, lo de Óscar me resultó como muy contraintuitivo. Yo obsesionado en mi burbuja de la representación y en una defensa de la representación frente a la democracia plebiscitaria, Ángel Rivero, en una defensa del bien común de Juan Pablo, estaba lo de la verdad y estaba lo de Óscar, la relación gobernantes-gobernado. Y me dice, pues voy a defender la participación. Y digo, anda, pero esto nos va a llevar de cabeza. Dice, no, la buena participación. Entonces el capítulo de Óscar arroja mucha luz sobre lo que realmente queremos. En relación con esto, también, y ya es también intrahistoria del libro, había un capítulo que teníamos de una investigadora chilena, luego se nos cayó, claro, porque era las raíces democráticas del populismo por la conexión que establecía con el pueblo, pero no cayó porque fuera contraindicativo para este libro, cayó por cuestiones de formato, al final se había quedado corto, no encajaba, pero es verdad que complementaba, aunque fuera someter a discusión algunas de las cuestiones que nosotros exponíamos en el libro, pero bueno, es una socióloga de gran prestigio en Chile y esperamos contar con ella también en próximos trabajos. Y yo creo que en relación con esto, con lo que planteabas, Juan Pablo podría explicarlo bien, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la confianza. Es verdad que en el capítulo mío no lo toco directamente, pero es verdad que indirectamente lo estoy bordeando todo el rato, ¿no? Porque yo lo que intento hacer desde la filosofía política es pensar un poco las cosas en gran perspectiva, ¿no? Y con lo que decía José María, cuando uno mira un poco la historia de las ideas y la historia también del desarrollo de las democracias, claro, hay una antropología de fondo que está como en crisis, porque la democracia liberal, que es lo que se ha transformado en el paisaje político europeo y norteamericano, claro, dependía de un tipo humano. Al menos así nos lo cuenta Oakeshott, ¿no? En esa especie de contraposición de tipos ideales. O sea, es el tipo que es capaz de no dar la espalda a la sociedad, pero como forjar un proyecto propio, templar un poco las críticas que recibe del resto, ser orgulloso de aquello que quiere forjar, ¿no? Entonces, eso está bien si queda algo de sociedad contra lo que enfrentarse, pero claro, a medida que han ido pasando los decenios, la sensación es que cada vez hay menos confianza en lo que sea la sociedad. Y entonces nos hemos encontrado con un olvido total y absoluto de la noción de algo que nos puede unir, pero tampoco hemos logrado esos individuos empoderados, orgullosos, capaces de forjar un proyecto de vida propio. Esto se lleva denunciando en la filosofía y la sociología desde hace un siglo, ¿no? La sociedad de masas, la inautenticidad, etc. Entonces, claro, llevamos un momento de cambio de época, que yo creo que es lo que estamos viviendo todos, en las cuales también sufren las estructuras políticas que nos hemos dado, ¿no? Y claro, ante esto nos vemos en la tesitura de decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque ya nos hemos inventado un montón de explicaciones científicas, politológicas, económicas, y no tiramos, ¿no? Parece que no recuperamos. Y bueno, yo por eso sugiero al final una cosa que la llevo estudiando algún tiempo y que me ha parecido muy sugerente, que es tirar por la vía del mito. Es decir, intentar forjar nuevos mitos. A mí me da la sensación de que parte del encanto y el atractivo del populismo viene por ahí. No forjar una historia perfectamente racional de los beneficios y costes de la democracia, que eso ya los conocemos todos, sino intentar forjar una nueva historia, que tampoco ellos tienen muy claro a veces hacia dónde van, pero hay una historia, un relato, hay héroes y villanos, hay una sensación de pueblo. Luego ya sabemos que es un pueblo selectivo y un poco hecho de aquella manera, pero hay algo, ¿no? Entonces, me da la impresión, y esto lo aprendí leyendo a García Pelayo, que necesitamos nuevos mitos, nuevas historias, si queremos volver a aglutinar a una sociedad que se nos ha quedado un poco hecha trizas, la verdad. Y quizás en el marco de lo que sostiene Juan Pablo y también nos explicaba Óscar, no todos los autores quizás coincidimos exactamente en nuestra definición de populismo, pero
una forma de hacer política, una forma de entender el sentido de la política, y es muy difícil conseguir el bien común. Eso también lo trata Florentino Portero en el final del libro, precisamente porque una lógica populista, desde el momento en que es hegemónica, el valor que trata es un valor impuesto. Es un valor articulado en el marco de una relación, que eso también está muy presente en el capítulo de Vicente, amigo-enemigo, y en ese marco, bueno, es que todos los capítulos se unen desde la perspectiva de la primera, todo capítulo de la primera parte tiene su contraparte en la segunda, que lo explica quizás desde una forma más empírica, pero una lógica de características hegemónicas basada en una relación dicotómica de amigo-enemigo, nada que sea común. Se impone desde un principio de pluralidad, o sea, se impone, pero no desde un principio de pluralidad, y en ese marco no hay bien común posible. No, desaparece el principio de tolerancia. Exactamente, la tolerancia Se mutua desteje la sociedad porque y la desaparece. descontención. Sí, pero antes el bien común era desaparecido. Sí, Claro. sí. Nos negamos a buscarlo. Sí, exactamente. Sí, bueno, yo hace poco tuve una discusión con un político bastante conocido vamos a hablar así, de derecha, si es que eso existe. y le dije exactamente lo que acabo de decir. Lo de los mitos. Mira, desde mediados de los 60, la derecha ha sido incapaz de hacer unidad. Desde a lo mejor la derecha no ha sido capaz de la unidad. Y entonces ya os podéis empezar a poner las pilas. Pero bueno, esto es una anécdota para saber. Me gustaría decidir en el capítulo de Alberto Guerra, ¿no? Porque aquí hay un análisis, a diferencia del resto de los capítulos que son, bueno, todos los ¿no? Son más de reflexión. Este es un capítulo empírico en el que se hace un análisis muy fino de cuáles los problemas, cómo los ciudadanos europeos vivimos el hecho democrático, ¿no? Y se ahonda en esa idea que está flotando en el ambiente continuamente, más o menos clara, de que la democracia ha dejado de tener muchos adeptos, o por lo menos no tiene ya tantos adeptos como antes, o por lo menos que está en crisis, o que muchos la viven o la vivimos como en crisis, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría preguntar a Alberto sobre esto y también sobre la realidad de esto y también sobre la cuestión que trata en el ensayo, que es muy interesante, que es de los jóvenes, porque es ahí donde no se plantea de verdad el problema, ¿no? Bueno, gente como yo ya no tiene nada que hacer en este asunto, ¿no? Pero la gente joven, la que hereda, ¿no? Una situación muy problemática, muy complicada, y la que va a tener que sacar adelante esto entre democracia y libertad y todo este asunto. Alberto, ¿os podrías hablar un poco de tu texto? Sí, por supuesto. Yo cuando... se me oye. Bueno, cuando Javier Redondo me invita a participar en el proyecto y veo a la gente que tiene en su equipo, me pregunté qué puedo aportar yo. Y llego a la conclusión de que, bueno, quizás le falta un abogado defensor. Lo cual no quiere decir que yo crea que mi cliente es inocente. Voy a hacer mi abogado defensor. Vamos a tratar si está surgiendo el populismo y si hay jóvenes que se están acercando a estas vías, bueno, ¿cuáles pueden ser los atenuantes, ¿no? Y es verdad que llego a hacer un análisis empírico con datos de una encuesta que se realiza en el año 2020. Es importante mencionarlo porque en el 2020 estamos saliendo de la pandemia, digamos que el nivel de agitación y de enfado es especialmente relevante. Esto a mí me interesa. Habría quien podría decir, bueno, esta base de datos, estas encuestas hechas en este año hay que ponerlas un poco en sordina. A mí me pareció lo contrario, es decir, tenemos una encuesta que se ha hecho en un momento en el que hay un estado de agitación y enfado importante, y vamos a ver cuáles son los niveles de rechazo hacia la democracia, hacia el sistema de partidos, etcétera, etcétera, que se da en distintos países europeos. Y lo primero que se observa es que la historia que se cuenta para cada país es distinta. Podemos tener distintas hipótesis sobre qué es lo que nos está afectando, qué es lo que está socavando la democracia, y creo que la historia no es la misma, no es el relato, como hay que decir ahora, no es el mismo el de Holanda o el de Suiza,
donde la gente confía mucho en el sistema de democracia, los partidos no hay una crisis institucional como por ejemplo sí que la ha habido en Grecia, en España o en Italia, y sin embargo la gente desconfía muchísimo de los partidos tradicionales, especialmente los jóvenes. Y sobre todo las preguntas que tienen que ver con si cree usted que funciona el mecanismo de rendición de cuentas. En aquellos países donde en teoría las democracias están consolidadas, y estoy hablando de Suiza y de Holanda como los dos ejemplos de países donde hay mayor confianza hacia la democracia, pues sí que se ve que los jóvenes presentan un distanciamiento mucho mayor que las personas de generaciones mayores hacia los partidos tradicionales. De modo que ese sería pues quizás el primer atenuante. El enfado. Yo entiendo que el populismo no existiría si no hay un enfado. Tiene que haber una situación de enfado y de agitación. Y me gustaría distinguir entre enfado y polarización política, porque no necesariamente un enfado tiene que conducir necesariamente a una mayor polarización. Se exige, se busca una rendición de cuentas, y como esto no está sucediendo, o al menos si creemos lo que contestan las personas a las encuestas, entonces, bueno, los agitadores, los demagogos encuentran, digamos, campo abonado para su acción. Sin embargo, como la historia es distinta para cada país, voy a hablar ahora especialmente de España. En España, los más polarizados son los mayores, no los más jóvenes. Y creo que es evidente, si nos paramos un poquito a pensar sobre ello, y es que las causas de la polarización, voy a distinguir la polarización del enfado que sufren los jóvenes por la circunstancia económica derivada de la crisis de 2008. La polarización tiene que ver con el guerracivilismo. Claramente es una polarización que ha sido, yo creo que inducida desde las élites políticas, porque satisface intereses electorales que yo creo que son muy evidentes, ¿no? A quién les satisface. Y eso afecta a las personas de generaciones que están más próximas también a los jóvenes, y es una lástima, es una pena, ¿no?, que se haya trasladado una buena dosis de rencor, guerra civilista a generaciones jóvenes que ya no tenían por qué estar sufriendo eso. De modo que en España yo diría que el mayor problema que tenemos en la democracia ahora no es tanto cómo votan lo que votan los jóvenes, sino más bien el guerrocivilismo que afecta a las generaciones mayores. Y si comparamos España con otros países europeos, con el resto de los países europeos, vemos que el común denominador a todos es, si tuviera que resumirlo, la insatisfacción con los mecanismos de rendición de cuentas cuando los políticos lo hacen mal. Eso ha generado un enfado. No hay vías muy claras sobre cómo expresar ese enfado, quizás por la falta de democracia interna de los partidos políticos, o quizás, si ahora nos comparamos con Estados Unidos, con el Reino Unido, quizás allí, como tienen un sistema electoral diferente, los votantes sí eligen al candidato. No votas al partido y realmente quienes te representan son personas que han elegido los comités federales de cada partido. Quizás ahí sí hay un espacio para manifestar el enfado votando a los mismos partidos de siempre. Tenemos candidatos que capitalizan ese enfado, como Donald Trump, pero lo hacen desde un partido que es de los tradicionales, ¿no?, de los consolidados. De modo que yo creo que he intentado encontrar argumentos para sentir que los jóvenes no son necesariamente una amenaza tan grave. Los jóvenes sí que han heredado o al menos hemos sabido transmitirles la idea de que la democracia liberal representativa es un sistema político que merece la pena ser conservado. Pero siguen enfadados. Y eso es lo que hay que ver cómo podemos solucionar. Sí, muy bien, muchas gracias. Isaac, sí, el tema del enfado es un tema importante en este asunto, ¿no? Sobre todo porque estamos en una especie de nudo, ¿no? Hay un autor francés que ha publicado un nuevo libro sobre este problema, que hablando del nudo democrático. Está en crisis la democracia, pero los países occidentales no conciben, o por lo menos por ahora, y los jóvenes tampoco,
un horizonte no democrático. Es decir, que aquí hay algo que está dejando de funcionar, pero que al mismo tiempo no puede dejar de funcionar. Entonces, a ver, eso genera frustración. Y hablando de frustración, Vicente, podrías hablarnos de... La verdad es que todos muchas veces incurrimos en la tentación de decir una barbaridad. Y la barbaridad se ha trasladado a la política, ¿no? Se ha trasladado con intensidad, no solo a través de las tertulias, sino en el propio discurso político, que ha decaído por causas más complicadas, pero entonces la gran retórica antigua ya no es ni siquiera análisis, ni es nada, muchas veces es exabruptos, barbaridades, es una retórica que tú has analizado de la destrucción, por ahora como lo dices. Y me gustaría que hablaras del papel de las emociones políticas trasladadas al discurso directamente, ¿no? Brutalmente, ¿no? Y de cómo gestionamos eso, porque al mismo tiempo nos hace gracia y al mismo tiempo es muy destructivo. Bueno, ¿sabes? Bueno, es de lo que habla. Claro. Se me oye. Bueno, yo creo recordar, porque ya se me ha olvidado también, incluso de lo que escribo, creo recordar que hago referencia, yo trato el capítulo, en mi capítulo trata de la retórica populista. Entonces, dentro del bloque de cuáles son los métodos de penetración a los que ha hecho alusión Javier, se hace referencia al lenguaje, al uso del lenguaje político. Entonces mi principal dificultad ha sido en este campo concreto distinguir populismo de demagogia. Tenemos un lío con la conceptualización del populismo. Yo creo que, como todas las palabras en el combate político, al final acaban teniendo connotaciones y acaban siendo etiquetas que se arrojan a la gente a la cabeza con un propósito, digamos, de ventajismo partidista. Pero es verdad que hay un fondo de verdad en seguir conservando la noción de populismo, un poco corregida en este libro, porque aquí lo que abordamos es los efectos del populismo cuando ya es una realidad entre nosotros. Ya es la carcomido. democracia después del populismo. Entonces, yo al abordar un poco la literatura que no conocía exhaustivamente de cuál es la retórica, el lenguaje populista, me he encontrado con cosas curiosas. Por ejemplo, estaba muy clara cuál era el análisis de qué es el populismo como discurso en la propia definición del populismo que da Ernesto Laclau, que es una autoridad para hablar de populismo porque lo definió como un discurso, como una forma de discurso político. Pero es verdad que, por ejemplo, los autores franceses, cuando hablan de populismo en la literatura que ha llegado hasta aquí, se están refiriendo a otro tipo de movimientos políticos, más bien de extrema derecha. Entonces, esto era una primera curiosidad, ¿no? En determinados ámbitos geográficos hemos vinculado el concepto populismo a corrientes ideológicas muy concretas, mientras en otros, prácticamente en el resto de Europa, cuando se hablaba, cuando se discute cuáles son las características básicas del discurso populista, se están haciendo referencia, digamos, a otros que nos resultan menos familiares, aunque cada vez menos. De todas formas, yo creo que una de las principales, al hacer la taxología de características del discurso populista, yo creo hacer referencia a que es una técnica comunicativa en frío, es decir, se dicen brutalidades pero calculadas, porque se busca, digamos, el efecto más rompedor posible. Y otra de las cosas que a mí me llama la atención y que he querido caracterizar así es que el discurso populista, como parte de un enfado, y probablemente haya buenos motivos para estar enfadado o muy enfadado, lo que busca es reclutar, digamos, seguidores oponiendo un vicio antiguo a otro vicio, ¿no? Yo hablo del contraste entre el cinismo populista, es decir, el cinismo en sentido auténtico, en sentido griego, es decir, voy a decirte una verdad brutal, voy a ser brutalmente sincero contigo para distinguirme de ti. ¿Tú quién eres? El político convencional que hace un discurso melífluo, políticamente correcto, que se atiene a lo que hay que decir porque suena bien, es decir, a la hipocresía. Ese choque que busca provocar el populismo lo contrasto como el choque del cínico contra el hipócrita. Entonces, claro que hay buenas razones para hablar alto y para desenmascarar determinadas hipocresías muy consolidadas en el discurso habitual de los políticos mainstream, ¿no? El problema, a mi juicio, es que el populismo lo hace, digamos, ya ha salido antes, buscando la división en la sociedad. Lo que le interesa no es, digamos, reconstituir la verdad o lo que él pueda creer que es la verdad o el bien común.
A mi juicio, y es un proceso de intenciones. El que hago, lo que busca es un efecto electoral inmediato. Tengo que dividir el cuerpo electoral en amigo-enemigo y hago una referencia tratando de salvar al pobre Carl Schmitt, que a mí me parece que es muy maltratado, que es muy vulgarizado. Es decir, hago una referencia esto mismo que acabo de decir, ¿no? Cuando la clava habla de que es el populismo, habla de que es la construcción del enemigo. Y en el concepto de lo político, Smith no habla de eso. Smith habla de reconocer y ser capaz de designar quién es tu enemigo. En el fondo, a mi juicio, la posición de Smith es la posición de quien cree que la política tiene un elemento ineradicable de conflictividad y de antagonismo y de disenso. Pero el populismo de la Clau no busca el reconocimiento del enemigo para luego tratarlo políticamente, para ver cómo manejamos esas diferencias que primero hay que reconocer, sino que trata de construir al enemigo. Hay que construir un enemigo para precisamente que no exista una posibilidad de bien común en tanto que la sociedad de partida ya está dividida entre los que son el pueblo, a los que yo represento sin intermediaciones. Esta es otra idea que todavía no ha salido y me parece importante. La representación-participación tiene también otro componente, y es que entre la voluntad popular y la expresión, la materialización de esa voluntad, tiene que haber, filtros. Los parlamentos eran, y también hago referencia a eso, salones de conversación del siglo XVIII, y claro, la democracia además hace cada vez más complicado que se pueda conversar en el siglo XVIII con una peluca entalcada, ¿no? Cuando los problemas que nos enfrentan no solamente son cada vez más complicados y más difíciles de reconciliar posturas, sino que además algunos de los actores que participan en ese debate, que debería ser sosegado y pasado por muchos filtros, busca su resolución directa, inmediata y además de manera confrontacional. Importa más oponerte a alguien que aportar una solución a un problema que tienes compartido con ese alguien. No me quiero extender mucho más. Hay una cosa en el capítulo de Vicente, porque ha establecido un poco la teorización del capítulo, pero realmente ha teorizado sobre la retórica y sobre la puesta en escena, la performance de tendencias o tentaciones antipolíticas. Supongo que porque lo escribió en tiempo real hay una perfecta interpretación del tuit o la carta del presidente del gobierno a los españoles. Hay una interpretación teórica respecto de lo que aquello supuso. Yo en otro foro hace unos días, cuando hablaba un poco del deterioro institucional, lo manejaba en estos términos. Digo, tenemos un presidente del gobierno que convocó, entre comillas, al rey para decirle que no se iba. Y eso, claro, forma parte de una puesta en escena y una retórica que tiene que ver con el deterioro de nuestras instituciones. Y no ha contado la gran frase de la profanación. De la profanación. Yo creo que eso hay que contarla. Venga, pues dos cosas. Primero, no me apetecía hablar de retórica política refiriéndome a los actores a los sospechosos habituales, a los que todo el mundo identifica como populistas que hacen determinada retórica. Hablo de la impregnación populista porque es un libro sobre la democracia después del populismo. Por lo tanto, hablo de los que presuntamente son actores sistémicos y partidos mainstream que, sin embargo, actúan igual que como ellos acusan a los demás acusados de populistas de actuar. Y por eso me refiero al presidente del gobierno, porque me parece un ejemplo, mejor dicho, de libro de lenguaje y retórica populista. Y nada, el título de mi capítulo hace referencia a la retórica del populismo como una retórica profanadora. Bueno, haciendo alusión a una frase de Julián Marías que hablaba de la distinción entre retórica y propaganda. La retórica, decía, es el arte de mover a los hombres sin profanarlos. Y la propaganda, evidentemente, todo lo contrario. Y esa es un poco la idea de mi capítulo. Yo hago referencia, como tú has señalado, a episodios muy característicos del lenguaje político del presidente del gobierno y su famoso retiro de 5 días y la carta a los españoles, o las varias cartas a los españoles, proclamándose en primer lugar como un hombre enamorado. Está todo ahí, es maravilloso, es un compendio de todos los rasgos que uno puede enumerar acerca de la sentimentalización, la polarización inducida del rival, está todo ahí. Entonces, me parece un ejemplo tan paradigmático. ¿Para qué hablar del resto de actores que están ya mucho más vistos en ese sentido?
Y no lo has dicho antes porque no se trata de crear mal ambiente, ¿no? Bueno, ahora esta pregunta no, pero la siguiente entraremos en cuanto a política extranjera. Pero ahora quiero preguntarle a David Bernal por un problema que también me parece fundamental para entender la ola populista, que es el de la identidad. Es decir, Albert habla de proteccionismo en relación con flujos migratorios, que es uno de los grandes temas, ¿no? Que está en el candelabro, ¿no? Como decíamos, como os he dicho siempre. Entonces, a ver, ¿cómo crees tú que la cuestión de la identidad aflora en la demanda populista? Porque al fin y al cabo, incluso a veces cuando nos ponemos muy estupendos, ¿no?, en contra del populismo, hablamos de que la identidad pues, es casi de mal gusto. Lo ideal sería no ser nadie. Como si ese fuera el ideal del mundo. Todos son procedimientos, ¿no? Procedimientos, cosas, ¿no? Y luego, bien, vale, ¿pero de qué estamos hablando? Entonces, ¿tú crees que está en el fondo o que no está? ¿O qué es lo que está pasando con este asunto? Muchas gracias, José María. No tenía pensado hablar, pero dije precisamente a Javier, soy el más joven de todos los autores, creo, tengo 35 años y le dije que me quedaban muchos años aún de leer y de escuchar antes de ponerme a hablar. ¿No? Pero esa no es voy a decir algunas cosas. En primer lugar, que los economistas somos como los periodistas y nos dedicamos a los hechos y a los datos, ¿no? Y unos hechos y unos datos nos llevan a relacionar en el capítulo el nacionalismo con el proteccionismo, esta deriva que después relaciona la presión migratoria y el desarrollo del populismo. En el capítulo se aborda cómo el establecimiento de medidas proteccionistas, no solo aranceles, pero también aranceles, o también las medidas proteccionistas de tipo reglamentario, como sí que estaba estableciendo Europa para muchos países, también de África, del Pacífico, ha explotado a día de hoy. Y hay una relación directa entre incremento de medidas proteccionistas o cierre del grado de apertura comercial y el incremento de la presión migratoria. Y ese incremento de presión migratoria está en los genes de buena parte de los movimientos populistas, ¿no? Al final es un mensaje sencillo, el mensaje populista es un mensaje, la culpa de todo lo malo que tenemos es de aquel que no es nosotros, ¿no? Y aquel que no es nosotros es precisamente el inmigrante. Esto lo abordo en el capítulo del libro y a día de hoy veremos seguramente unos incrementos de presión migratoria en muchos países que se han sumado a la ola de la globalización, que han tenido una oportunidad de crecer a nivel económico, de prosperar como individuos subidos a la ola de la globalización. Si esta ola se frena con medidas proteccionistas de buena parte de los países, las aspiraciones de esas personas por una mejor vida no van a desaparecer y, sin embargo, vamos a tener una migración hacia zonas donde puedan o que puedan ofrecer mejores condiciones, ¿no? Y como elemento de análisis, a mí me sorprendió el otro día el presidente del gobierno hizo unas declaraciones hablando de frenar los aranceles de Trump, Poniendo aranceles. Notable. No dijo prácticamente nada relevante, pero el mensaje en la trasera era compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Es decir, que vamos a ver seguramente un avance en llamarlo patriotismo o nacionalismo, incluso de partidos que no nos imaginábamos que lo serían, ¿no? El hecho de que ahora, a día de hoy, esté en China y en una gira por el sudeste asiático, pasando por Vietnam, pues también nos indica ese sentido, ¿no? Veremos seguramente en nuestro país y en buena parte de Europa este incremento de la presión migratoria, también en Estados Unidos a través de la frontera mexicana, que se ha librado en primera instancia de los aranceles más graves que podía sufrir.
y este incremento de la presión migratoria seguramente traerá un incremento de la presión populista. Básicamente es este el resumen, es cuando se reduce y es una relación prácticamente directa. A medida que va reduciéndose el grado de apertura comercial, el grado, o se van introduciendo aranceles, medidas más proteccionistas, incrementa la presión migratoria y es uno de los elementos que justifican los populistas para su acción política. De hecho, en la última encuesta antes de los aranceles sobre el estado de la Unión Europea, el principal problema era la impresión primero o el era la inmigración. Nada más, este es el resumen. Teniendo en cuenta el contexto y lo que está haciendo Tramio, creo que es sugerente el capítulo para poder tirar de él y entender un poco lo que va a suceder después. Bueno, como tenemos, muy bien, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, el asunto es de fondo, muy de fondo. Yo creo que el tema de cómo la gente se percibe a sí misma en una situación de, a veces diría como descontrol, ¿no? En cuanto a los vecinos, en cuanto a lo que nos rodea, es una de las claves evidentes, ¿no? El tema populista, ¿no? A lo que los demócratas deberían tener capacidad para responder, pero tenemos entre nosotros a Manuel Álvarez Tardío, que es uno de los grandes historiadores españoles contemporáneos y participa en el libro, ¿no? O sea que, lo siento, pero bueno, no te llegó el turno. A mí me gustaría que es un capítulo muy interesante sobre la irrupción del populismo en España y cómo un gran partido, el PSOE, ha respondido a ese desafío, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que hablaras de eso y también si pudiera ser de cómo ha respondido y cuál es la situación en el otro lado. Es decir, también irrumpió Vox, poco después de Podemos, con un mensaje evidentemente populista, ¿no? Un fondo populista, y la respuesta no ha sido exactamente la misma, ¿no? ¿Por qué ese cambio, por qué esa diferencia entre unos y otros? Y, bueno, ¿cómo ves tú la evolución de nuestro país ante el populismo? Bueno, muchas gracias. ¿Así me oye? Sí. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias, José María, por acompañarnos en la presentación, ¿no? Yo no sé si hablar, porque también lo puede contar Javier, ¿no? Es decir, que al final yo dudaba si tenía sentido poner en un libro más, digamos, de teoría de la democracia, de análisis democrático, un capítulo sobre un tema quizá más de análisis histórico, ¿no? Lo que pasa es que al final mi capítulo se ha convertido yo creo, en una pata importante del libro porque es la transposición. Aquí yo no hablaría tanto de populismo porque al final el término está tan manoseado que no sabemos ni lo que decir con él, ¿no? Pero yo simplemente hablaría del proceso de aproximación a la izquierda radical del Partido Socialista en España y de la destrucción de lo que llamaríamos el consenso de la transición. Yo ya vengo hablando, y otra gente, no solo yo, desde hace por lo menos, probablemente desde el 2004-2005, de lo que llamaríamos un asalto a la transición, que en definitiva es un asalto a algunos de los consensos relacionados con cierta idea del bien común jurídico y procedimental en España, ¿no? Digamos, la importancia de los centros en los que se encuentran las diferentes opiniones para compartir algo y a partir de ahí hacer funcionar la democracia. Entonces el PSOE, cuando ya, como todos sabemos, este hombre central en la historia reciente del PSOE, que es José Luis Rodríguez Zapatero, cuando llega al gobierno emprende un proceso de destrucción de la herencia de lo que había sido la aportación del Partido Socialista a la transición y a la construcción de esos círculos de unión sobre los que se había hecho pivotar el bipartidismo en España. Rodríguez Zapatero se hace eco de lo que había sido una presión que venía de comienzos de los 80 de la izquierda radical, que era una presión contra la transición como proceso de desmemoria y de traición a la memoria del antifascismo. Y eso va ganando poco a poco en el Partido Socialista y entrando por un camino que en la época de Rodríguez Zapatero tiene contenciones, porque todavía el Partido Socialista, digamos, que tiene elementos de contrapoder interno que le permiten contenerlo. Solo hay que ver la intervención de María Teresa Fernández de la Vega defendiendo la memoria histórica, que es muy diferente a lo que viene después.
pero ya abre un camino. Y luego el propio proceso, digamos, de penetración, no solamente del populismo, sino de lo que llamaríamos la competencia y la destrucción del bipartidismo en España, favorece el hecho de que el PSOE necesite acercarse a los sectores más extremos de la izquierda para competir en un momento que ha perdido el espacio central. Y ahí la memoria histórica le resulta muy útil. Y lo que hay desde los últimos 4 o 5 años a esta parte, que yo cuento en el libro, es han desaparecido esos contrapesos, esos contrapoderes que impedían al PSOE apropiarse enteramente del discurso de la izquierda radical respecto a la transición, y entonces la última ley ya no de memoria histórica, ahora ya es memoria democrática, los términos no son gratuitos, el salto cualitativo es muy importante, y es una apropiación, por lo tanto, de un determinado, como dicen ahora, relato, de una determinada construcción también mítica del pasado español y una relectura del origen de la democracia española, compartida con toda la izquierda radical y que implica que solamente se puede tener solamente se puede estar en la verdad sobre la historia si se está en un determinado lado de la verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso pongo en el capítulo que es el paso de las perspectivas de verdad, o sea, de la aceptación del pluralismo, incluso la división acerca de las memorias enfrentadas, o memorias divididas, memorias plurales, a un cierto relato cohesionado y una imposición jurídica de un concepto de memoria democrática. ¿Qué le pasa a la derecha? Pues lo que le pasa a la derecha es lo normal. Cuando se rompe la competición bipartidista, pues no es en juicio, cuando se rompe la competición bipartidista, la derecha sigue trabajando lo que hacía bien, ¿no? Que es competir sobre las bases de que los fundamentos de esas perspectivas de verdad y de memorias compartidas pues siguen funcionando. Pero poco a poco eso se va derrumbando, claro. O sea, Rajoy no entiende qué está pasando y es normal que no lo entienda porque es que no es parte del sentido en el que ellos entienden la política. Y evidentemente pues les aparece un competidor que no aparece en el capítulo, que es Vox, ¿no? Pero que sí entiende muy bien, ahí sí, dentro de una lógica binaria, de una lógica de confrontación, este enfrentamiento y encuentra un nicho, que es esa España enfadada porque se da cuenta que había aceptado no discutir mucho sobre el pasado, sobre la base de que todos fuimos culpables, ¿no? Pero si ahora resulta que solo uno es culpable, pues volvamos otra vez a discutir del pasado, y a lo mejor por eso decía Alberto, que el personal se polariza, ¿no? Porque ya hemos encontrado, claro, antes hablabais de mitos y estas cosas, a mí estas cosas me ponen un poco nervioso porque por ahí aparecen también los mitos que sirven para destruir los espacios centrales de la democracia. Bueno, un placer estar aquí. Muy bien, bueno, muchas gracias. Me gustaría hacer una última pregunta para Inés, porque tiene un capítulo muy interesante sobre el cristianismo, sobre el que ha escrito mucho y muy bien, ¿no? Y bueno, en realidad son 2 preguntas. Una, sobre el populismo kirchnerista y el populismo de Milei. Es decir, ¿qué ha cambiado? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo el populismo tiene esa doble cara? Si tú crees, si compartes la idea de que Milei también es un populista, ¿no? Entonces, y luego, la verdad es que esto puede ser para los dos. Es decir, el populismo está acabando con la globalización, que es un tema importante, ¿no? Pero antes lo de... A ver, recién decía Vicente, mencionaba Ernesto Laclau, el kirchnerismo llevó a su máxima expresión a Laclau, no solo en los aspectos políticos, sino también en los educativos, haciendo triunfar la tesis de que populismo, democracia y política son sinónimos. Y esa es la base de la construcción populista del kirchnerismo. Milei es un producto de eso. O sea, Milei es más de lo mismo, quizás un poco más radicalizado. La particularidad del capítulo sobre la moralización de la política, en el caso del kirchnerismo, es el único capítulo en el libro que habla sobre América Latina, pero el libro empieza por América Latina, porque muchas veces hablábamos con Javier y decíamos, todo esto que estoy observando en España, yo lo vi hace 30 años en América Latina. O bueno, a ver, un argentino que mire de verdad para adentro y si somos un país peronista, pues claro, esto viene de mucho antes. Lo que sucede aquí es que está pasando mucho más rápido que lo que pasaba en América Latina.
Y la intención de ese capítulo es explicar que si Milei nos llama la atención por lo que nos llama la atención, es que esto no es nuevo. Esto viene hace muchísimos años, empieza en el 2003. ¿Y cómo se construye eso? ¿Cómo se hace de la política una moral o una religión secular? Y se la transforma en algo de características tan hegemónicas que, es más, muchas de las cuestiones que ahora se le critican a Milei tienen sus fundamentos institucionales en leyes del kirchnerismo. El libro versa simplemente en explicar, a mí me gusta mucho y en eso hago, y en eso verso mi trabajo, el análisis de los discursos, cómo es un discurso que refunda la historia, que es parte también quizás de lo que hablaba Manuel, la idea de que la historia se empieza a contar a partir de un momento y es ese mismo momento que pone en un mismo frente vital a la transición a la democracia, incluso a procesos democráticos, presenta un proyecto nacional y popular cuya identidad del líder es la que lo significa en términos completos, y a partir de ello hace un juego, que esa sí que es la gran diferencia quizás que encuentro yo, no solo entre Milei y el kirchnerismo, sino entre Milei, Kirchner y el peronismo en general, que creo que en esto Kirchner fue fantástico, fue un animal político diferente, y es que construyó toda esa moralidad cooptando de todos los frentes. Su política, la transversalidad, consiguió que en Argentina hubiera radicales K, o sea, no sé si como si aquí hubiera alguien que se definiera como perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, pero que vota al Partido Popular. O sea, era tal, la reconfiguración partidaria fue majestática, fue enorme. Milei eso no lo está consiguiendo. Él juega otras cosas, pero es la misma forma de operar en términos morales. Y el último elemento que siempre está presente y del que Milei quizás hasta abusa más que Kirchner, es, no sé si siempre lo hemos hablado mucho, los indefinidos. Siempre están en estos discursos esos sectores, aquellos que nos quitan el futuro, la apelación recurrente a todos esos elementos que construye el imaginario de una amenaza constante que articula y moviliza en términos permanentes. Milei es producto de todo eso. Milei es un producto del kirchnerismo que utiliza la misma retórica, claro, y quizás en la reflexión, la democracia después del populismo es un juego pendular en el que la institucionalización post-populista es muy compleja, pero claro, queda circunscripta en un juego en el que la democracia se juega en el centro, no se juega en cada uno de las puntas, por así decirlo. ¿Quieres tú terminar sobre la democracia después del populismo? ¿Qué es lo que viene? Uy, eso es muy difícil. Yo iba a decirte lo de que planteabas lo de que si el populismo acaba con la globalización. Claro, desde el prepopulismo, es decir, empezamos a hablar de populismo fundamentalmente o en este Guadiana, que es el populismo desde que aparece, va desapareciendo, al final del 19, aparece en América Latina en los años 30, vuelve a desaparecer. Aparece o reaparece académicamente en los 60, pero políticamente no vuelve a Europa hasta los años 90. Ese renacer en los 90 es una respuesta a la globalización. En el fondo se dice a la islamización, pero es a la globalización. El populismo, en cuanto que reivindica un discurso anti-establishment, anti-elitista, bucólico, en búsqueda de las raíces, el pueblo representa la virtud, obviamente todo lo que no es pueblo representa o es el enemigo. Entonces sí hay un carácter antiglobalista en la propia definición y concepción del populismo. Respecto, me pedías al final, yo soy muy pesimista al respecto, es decir, yo creo que vamos a una ahora sí vamos a hacer buena la frase del 15M, lo llaman democracia y no lo es. Decían que no lo era y sí lo era, pero vamos a un escenario, probablemente, en el que le llamaremos democracia sin serlo. Líderes fuertes, poderes ejecutivos muy reforzados, partidos políticos. Poco diálogo con la oposición. Se ha naturalizado hoy en la portada del País, venía una noticia pequeña, era noticia pequeña pero estaba en portada, y estaba naturalizado por primera vez en la legislatura, vamos camino de 2 años de legislatura, el Partido Socialista, el Gobierno, presenta un papel al Partido Popular respecto de lo que quiere hacer. Es decir, para que le vote un decreto por primera vez en 2 años, y me atrevería a decir que en 6,
le dice lo que le tiene que votar con anterioridad al día de la votación. Eso ya es una desnaturalización de la convivencia, de la democracia, de los consensos, de los acuerdos, de la voluntad centrípeta. Todo eso se deteriora y vamos a otra cosa. Formalmente lo llamaremos democracia, pero es verdad que el tejido del que hablaba Juan Pablo se está desgajando, se está deshilachando, ¿no? El tejido de lo común, de lo que nos une el proyecto, un proyecto de convivencia que realmente todos nos sintamos reconfortados, ¿no? Eso ahora mismo no está, no lo tenemos y parece que no hay alternativa a un ejecutivo fuerte. Muy bien. Un poco de luz, María Inés, un poco de luz, que es más optimista. No sé si da tiempo a alguna pregunta del público o... ¿Alguna pregunta? Sí. Se han planteado tantas cosas y tantas cosas que me van a preguntar muchísimas más. Yo quería preguntar, Sí. que yo había venido a escucharles a ustedes para ver si me daban alicientes para pensar que esto podía cambiar. Porque para mí es que no comprendo nada. O sea, yo soy de la generación de la prehistoria ya, y entonces todo lo que está sucediendo en España, que es donde vivo, no me entra en mi raciocinio. Entonces, cuando he oído esto del populismo, la democracia después del populismo, digo, ay, qué bien, voy a ir a ver si me animo. Porque es que mis hijos están todo el tiempo, mamá, qué pesada eres, quítate de la política, y yo no hago más que escuchar. Antes Abascal era un patriota, ahora ya no es un patriota, ahora es un de Putin. Luego oigo a otro y resulta que antes eran fenomenales. O sea, te suben a la gente, o sea, la ponen en las nubes y al final dices, bueno, mira, yo no sé a quién voy a votar, me parece que me voy a ir de aquí, me voy a ir a un sitio que no estemos todo el día con estos líos, porque es que yo creía que había una solución, pero cada vez veo más a este señor presidente del gobierno, que es que para mí, es que no me parece una persona que pueda estar al frente de un país, antes llamado España. Y entonces me aferraba a la otra parte, pero ahora tampoco me puedo aferrar, porque resulta que ya no es el que era. Entonces, he visto que ustedes están todos jóvenes, documentados, mucho más inteligentes que he sido yo, y resulta que me voy peor que venir. No, mire, señor. Hay una cosa que nos unen muchas cosas a los autores del libro, pero hay una que nos define, yo creo, intelectualmente, y que lo decimos mucho en clase: no somos deterministas. No somos la historia no está escrita. La historia la podemos cambiar cada uno de nosotros en virtud, obviamente, del papel que jugamos o que nos toca desempeñar en la sociedad. Aunque doctrinalmente o intelectualmente o académicamente podamos mostrar cierto pesimismo, no hay nada escrito. Y yo creo que la voz de la esperanza o la transmite María Inés o la transmite Óscar. Así que uno de los dos que le mande un mensaje a nuestro interviniente. Sin ánimo de... Yo no tengo la solución, no le voy a decir a quién votar, ni muchísimo menos. Pero, a ver, todo empieza por un buen diagnóstico. O sea, tenemos que ver lo que está sucediendo y verlo con realidad y analizarlo en profundidad. Pero también, aunque Javier diga que es muy pesimista, en el origen de este libro hay, si usted me permite, un espíritu esperanzador. Porque en el observar... En el observar cómo se desarrolla este proceso, uno de los elementos fundamentales es que no es determinista, no es irreversible. Volver a poner a las instituciones en su lugar, dedicar tiempo a la investigación para significar la libertad, el Estado de Derecho, la política, el rol de la historia, el sentido de tener partidos políticos sólidos e institucionales. Estos son mensajes que están adentro del libro en análisis muchísimo más amplios. En entender el rol de la verdad. Bueno, ahí nosotros dejamos pistas de lo que significa, claro, pero no en un mundo donde una de las grandes cosas que hace el populismo es tratar de entender que solo desde el Estado y desde el ejercicio de la política parten las soluciones. Hay muchas pinceladas para muchos tipos de actores diferentes, incluida la sociedad civil y el ciudadano de a pie,
para demandar y actuar al respecto. No es un proceso irreversible, o sea, podemos hacer algo, y es más, nos apoyamos en la introducción y en muchísimas partes del libro en autores que decían volver a poner a las instituciones el valor que merecen y entender que cuando la gran parte de los actores o los actores más importantes del sistema comulgan en esos valores, los procesos de cambio se inician. Es lento, la democracia es un sistema fuerte y débil al mismo tiempo. Cuando sus instituciones funcionan, lo hacen con solidez, pero son muy fáciles las voluntades son muy fáciles de doblarlas. Pero sí a lo largo del libro, estamos en ello, encontrar las pistas que nos permiten encender la luz en el futuro. No, y a todos, porque todos las dejan. Lo que pasa es que en el marco de análisis muchísimo más amplios, pero todos tienen el marco, la verdad, la libertad, el Estado de Derecho, la política, la historia, el sentido de los partidos políticos. Bueno, y ni le digo quizás por ahí que empiece a leer el capítulo por atrás, el de Florentino primero y después para adelante. Y que la antipolítica es divisiva, pero en el fondo, si nos separamos de la performance, construcción, artificio de la antipolítica, a la sociedad, a la gente que lleva a los niños al colegio, que va a hacer la compra en el supermercado, siempre nos une mucho más de lo que nos separa. Tenemos que identificar quién es quien nos separa y qué hace para separarnos. Cuando identificamos eso, hay posibilidad de reconducir, porque siempre tenemos más en común de lo que aquellos agentes divisores nos hacen creer que tenemos. A usted le va a dar tiempo, pero a mí ya. ¿Alguna palabra más? ¿Alguien tiene? Por eso decía José María que necesitábamos el tiempo. Por ahí empezó. Sí, es un poco imprescindible. ¿Algo más? Ahí. Víctor. Muchas gracias primero por el libro que estoy en la presentación. Me gustaría preguntar, aunque habéis hecho referencia a ello, el papel de los partidos tradicionales, no tanto los que se han lanzado al populismo, sino a lo mejor otros los que no han sabido canalizar, no han sabido representar a la sociedad civil, que también habéis hablado de ello, haciendo que la sociedad civil se vaya al populismo. Es decir, habéis hablado de un partido principal que ha adoptado todo el lenguaje populista, las acciones populistas, pero quizá enfrente había otro que no se ha ido tanto al populismo, pero a lo mejor no ha sabido canalizar en 2017 principalmente las demandas de la ciudadanía y que no ha sabido tener relación con la sociedad civil. Los partidos tradicionales son culpables también por no haber sabido canalizar esa representación, o el populismo era algo inevitable más allá de lo que hicieran los partidos tradicionales. O sea, Vicente, ¿quieres contestar todo esto? No tengo inconveniente. Bueno, yo creo que la respuesta está en la pregunta. Probablemente no haya ni siquiera una respuesta. Yo creo que es verdad que existen pecados de omisión y que la derecha, digamos, convencional, probablemente tenga que hacer examen de conciencia desde ese punto de vista, de las faltas de omisión, pero tú lo has dicho también, es decir, la respuesta no fue irse al populismo como ha sido la respuesta especular en el otro lado, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que eso, bueno, para quien parte de una consideración que es polémica, que ni siquiera yo creo que todos los autores del libro compartimos, digamos, una exactísima misma posición con respecto al fenómeno populista. Yo creo que matizadamente a mí me es hostil. Yo soy hostil frente a ese fenómeno. Y por lo tanto agradecería a la derecha convencional que no se haya arrojado en brazos de eso, de ese fenómeno, ¿no? Pero es verdad que, lo decía antes cuando hablaba de la retórica, que es mi tema en este libro, no quiero tampoco desbordarlo mucho más, ¿no? Que frente a la hipocresía del lenguaje de lo políticamente correcto, frente a los convencionalismos demasiado instalados en una rutina democrática que igual hastía a la gente, quizá más que mitos sí necesitamos recuperar ideas prepolíticas. Y yo creo que el sentido de las consideraciones que ha hecho al principio José María tiene mucho que ver con la idea de nación. Es difícil, es un gran tema es muy difícil reconciliar el pluralismo que es inherente a una democracia liberal
con la idea de bien común demasiado clásica. Yo no sé si es compatible la idea de bien común, digamos, aristotélico-tomista con una sociedad democrática pluralista. Pero para eso yo creo que está el respeto y el fomento de las cosas prepolíticas que nos vinculan y la idea de nación. Yo sí reivindicaría desde la derecha con más potencia, con más solvencia, incluso alguna vez, la idea de nación. Y ni siquiera desde un punto de vista habermasiano. No me estoy refiriendo al patriotismo constitucional. Pero es verdad que las naciones no se construyen a golpe de decreto, creo yo. Entonces, lo que quede de nación, y yo creo que queda más quizás de lo que algunas veces el pesimismo nos lleva a pensar, creo yo, o quiero creer, pues eso debería ser reivindicado. Pero reivindicar a la nación significa reivindicar también que el tipo que tienes enfrente tuyo, que piensa distinto, es parte también de la nación. Y eso es lo que hace que una democracia pueda ser representativa. Que puedas decir, bueno, el tipo que hay al frente del gobierno de mi país es mi presidente, aunque yo no le haya votado. Si no hay nación, no existe tampoco representación política. Eso es verdad. Entonces, bueno, ese es un gran tema. En fin, daría para 3 doctorados. Yo terminaría con esto en relación con lo que planteaba Víctor, que la antipolítica o la demagogia ejerce un efecto, un poder embriagador, y nos llegaron a convencer de que lo que posiblemente representaba una virtud era un gran defecto. Es decir, cuando decían cuánto se parecen PP y PSOE, se mostró como un defecto cuando podía haberse considerado una virtud o tener parte virtuosa en esas semejanzas. Porque las fuerzas rupturistas, los que quieren demoler el sistema de convivencia, prefieren incidir en la división. Entonces, cuando un partido de los llamados convencionales insiste o no se replantea que tiene cosas en común con el adversario convencional, representa o resulta una virtud. Y lo hemos evaluado en algunas ocasiones como un defecto. Bueno, yo quería simplemente añadir un pequeño toque, y es con respecto al nombre de uno de los partidos nacionales, vamos a llamarlo así, aunque no creo que le gustaría que se llamara nacional, es el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular se llamó popular porque quería representar a lo popular, es decir, al pueblo, que es un concepto muy complicado, efectivamente, pero intuitivamente todos entendemos lo que quiere decir, es decir, un conjunto, una sociedad que es consciente de sí misma, ¿no? Y Aznar logró articular un Partido Popular, literalmente, y la gran mayoría absoluta del año 2000 lo demuestra, es decir, un partido en el que se sentía representado desde la gente que vive aquí en el barrio de Salamanca a gente que vive en otros barrios muy distintos de Madrid, y se votaba muy naturalmente al Partido Popular porque representaba algo que unía todo ese espacio, ¿no? Cuando el partido, después de la crisis del 2008 y luego la del 2004, que es una historia mucho más trágica todavía, el Partido Popular se convirtió en un partido bastante de cuadros. Y sigue representando a muchísima gente, por supuesto, pero es un partido más de cuadros que de masas, utilizando la terminología antigua, ¿no? Que ya está un poco periclitada la pobre, gracias a Dios, pero se entiende lo que se quiere decir, ¿no? Es un partido que representa al pueblo. Entonces ahí es donde pasó algo que pasó, ¿no? Que es el final del proyecto de Aznar y el final del proyecto de Fraga, ¿no? Que no tenía la misma consistencia y la misma dimensión ni nada parecido, pero que continuaba de Aznar, continuaba de Fraga en cierto sentido, ¿no? En el sentido popular, precisamente. Entonces es ahí donde yo creo que también falló un poco la cuestión de los partidos, particularmente del Partido Popular, ¿no? Bueno, aparte de la... Pero precipitó la deriva de la izquierda. Claro, precipitó la deriva de la izquierda, pero también lo precipitó la incapacidad del Partido Popular para encontrar respuesta interna, ¿no? A estas cosas que estaban ocurriendo. Pero eso es una opinión porque eso no tiene nada que ver con él. No, solo un apunte, que claro es cómo cambian las cosas, que al final en los 80 se hablaba incluso abiertamente en alianza, en el pasado Alianza Popular, Partido Popular, se hablaba abiertamente de ser un partido populista. Sí. Se utilizaba el término populista en sentido positivo. Sí. Eso es muy interesante, el Partido Popular. O sea, es que el núcleo de problemas que plantea la palabra popular no podemos nunca olvidarlo. Creo que vale la pena no dejar de pensar.
Pues yo creo que Pues ya lo ya damos no, por son las terminado. 6:30. Pues muchísimas Muchísimas gracias gracias. a ustedes por su paciencia y muchísimas Gracias. gracias.